Una de las cosas que quiero hacer y en estos días es que hay muchas personas que ven estos mensajes a través de las redes, así como es de bendición para usted acá, también para algunos. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a los que van a ver este video después a través de las redes? Y a aquellos que se van a conectar después, le voy a pedir quédese ahí porque esta palabra yo sé que va a ser para usted y también el Señor le va a hablar a su corazón. Quiero de que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 5. Hoy no es una prédica, quiero más enseñarle algo y los jueves he estado aprovechando para eso. Pero resulta que hoy le voy a enseñar de algo que no nos gusta. A veces en la Biblia hay cosas que no nos gusta y que necesitamos aprender porque de ellas también dependen muchas cosas en nuestra vida. Y hoy quiero hablarle acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo. Y escúcheme algo. Hemos escuchado mucho acerca del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene el poder de redarguirnos, de guiarnos, tiene el poder de hablarnos, de sanar, de restaurar, de levantar. Y el Espíritu Santo en esa actividad o activación esencial en nuestra vida marca una diferencia. Pero hoy deseo hablarle de una de las tareas del Espíritu Santo en nuestra vida que a veces no nos gusta, y es que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida también se manifiesta cuando el Espíritu Santo confronta nuestra vida. Y hoy deseo hablarle acerca de eso, lo que es el poder del Espíritu Santo, pero confrontando nuestra vida. ¿Cuál es el paradigma de la confrontación? Naturalmente, cuando usted escucha esta palabra, por eso muchos le tienen o temor o pavor, odio a esta palabra, que es la confrontación. Cuando nosotros pensamos en una confrontación, naturalmente lo que pensamos en nuestra cabeza se nos viene la idea de una pelea, de una contienda, de dos personas golpeándose porque se están sacando los trapitos al sol y se están diciendo las verdades. En el matrimonio hablamos de confrontación cuando la mujer o el hombre escogió el peor momento para hablar las verdades que tenían que hablar, y en vez de esas verdades sacarla a la luz para poder hacer algo, terminan peleando. En la iglesia igual. En la iglesia tenemos temor a la confrontación porque se nos enseñó que cuando confrontamos no es para que alguien viva y para que alguien mejore, sino antes todo lo contrario, para quedar de enemigos. Por eso a veces como pastor a mí me queda muy difícil hablarle a cierta gente, porque cuando necesitamos hablar con la verdad sobre la mesa, piensan que la verdad sobre la mesa es para dañarlos y no para ayudarlos. Y como pastor es un poco difícil, pero la diferencia es que si usted va a un psicólogo o a un psiquiatra, lo tratan de lo peor y le dicen todas las verdades, pero como usted está pagando, se aguanta. Y ahí lo están confrontando. Pero escúcheme, hemos escuchado acerca de todo lo del Espíritu Santo bueno y correcto en nuestra vida que necesitamos, pero hoy deseo hablarle una de las tareas del Espíritu Santo en nuestra vida, que es confrontarnos. Y quiero decirle dos cosas para que guarde su corazón mientras le enseño esta palabra. Esto va a guardar su corazón. Lo primero es que no todas las confrontaciones son malas. Para mí son necesarias. Especialmente cuando Dios a través de su Espíritu Santo te confronta, no es por algo malo, es porque es necesario. Repita conmigo esa palabra: necesario. Necesario. Y número dos, el único que puede transformar nuestras vidas, y por eso Dios a través del Espíritu Santo nos confronta, es el mismo Espíritu Santo, es Dios en nuestra vida. Yo podría hablarle a usted, y como pastor usted mismo lo sabe, de que usted puede venir a la iglesia o cada 8 días o cada 15 días o cada 4 días, escuchar al año 70, 80, 100 mensajes, y yo le podría colocar sobre la mesa muchas verdades que usted necesita, pero al final el único que le convence a usted es el Espíritu Santo. No voy a ser yo. Usted podría venir a este lugar y yo colocarle sobre la mesa una debilidad, una tentación, algo que usted no está haciendo bien, pero usted lo va a seguir haciendo porque el único que nos va a transformar y nos va a cambiar es Dios a través
de su Espíritu Santo. Mire, cuando usted y yo reconocemos al Señor como nuestro Salvador, hay áreas en nosotros que realmente se convierten en un reto. Y yo no sé si a usted le ha ocurrido, eso nos puede ocurrir normalmente. Cuando el Señor llega a su vida y se entrona en su vida y en su corazón, hay cosas que usted normalmente hacía, pero después cuando las quiere volver a hacer, hay una incomodidad en su vida. Eso es el Señor confrontándolo a usted con algo que no está bien. Y pensaba en mi propia vida cuando meditaba en este mensaje. Y en mi vida alguna vez se lo he dicho, una de las cosas que más creo que el Señor me confrontó a mí era en mi vida lo que era la maledicencia a través de mis pensamientos y mi corazón, y lo que era mis malas intenciones, no solamente mis palabras, sino también mi malicia antes de conocer de Dios. Y antes de conocer de Dios, yo conocí al Señor a los 20, 21 años. Y recuerdo que primero era más mal hablado. Me salían naturalmente las groserías. Era impresionante. Pero también, ¿sabe qué? Era muy malintencionado en mi mente. Y en otras palabras, cuando yo pienso anteriormente de lo que Dios cambió en mi vida, es que tal vez una de las formas en que a veces yo hacía las cosas no era con buenas intenciones, era con malas intenciones. Y eso es muy natural en el ser humano antes de conocer de Dios. Pero si usted me pregunta a mí, ¿quién vino y me obligó a cambiar las malas palabras y las malas intenciones? Le puedo asegurar que si yo pienso en eso, no pensaría en una persona o en un mensaje o en una prédica. Simplemente el Señor lo comenzó a hacer en mi vida. De un momento a otro descubrí de que cuando quería decir una palabra soez, había algo en mi vida que me comprometía, me sentía cargado, me sentía mal, me sentía confrontado. Y no era una persona, era Dios a través de su Espíritu Santo. Y cuando tenía malas intenciones en mi cabeza o en mis pensamientos, cuando tenía esa forma de pensar incorrecta respecto a situaciones o a personas, de un momento a otro comencé a cambiar. Y ya no había esas malas intenciones. Ya no había en mi cabeza o en mi mente ese corazón malvado para quererle hacer daño a alguien o poderme levantar en contra de alguien. Simplemente no lo hice, ni lo pensé, ni lo sentí. Y cuando pienso en eso, me pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió en mi vida? Y una y otra vez es la misma respuesta. El Espíritu Santo me confrontó con algo que yo hacía y que no estaba correcto, pero que en un momento determinado, de manera voluntaria y de una forma muy natural, simplemente las cosas fueron cambiando. Porque ese es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. A través del Espíritu Santo el Señor nos muestra lo que no es bueno, y usted y yo tenemos la necesidad de nuestra vida, y ahí es donde tomamos la decisión, libre albedrío, o decidimos haciendo aquellas cosas que Dios nos mostró, nos inquietó y nos confrontó, que no están correctas, pero usted decide seguirlas haciendo. Usted es libre. O usted y yo tomamos otra actitud respecto a lo que Dios nos muestra y nos confronta a través del Espíritu Santo, y cuando usted lo quiere hacer, lo quiere pensar, lo quiere practicar, hay una incomodidad dentro de su vida que usted sabe porque sabe que el Espíritu Santo le está confrontando y le está diciendo: hey, eso no es correcto. Porque usted y yo lo sabemos. A veces usted puede venir conmigo como pastor para tener tal vez un poco de libertad en su conciencia y preguntarme: pastor, estoy casado, tengo 10 años de matrimonio, 2 hijos, vivo tan feliz, ¿será malo que yo tenga un amante? Que no se queda mirando como ¿en serio me preguntó eso?
Porque, hermanos, hay cosas que son evidentes. Hay cosas que cuando usted las va a practicar, las va a hacer, las va a pensar, simplemente el Espíritu Santo te confronta y el Espíritu Santo te muestra que no es del todo correcto. Por eso cuando el Espíritu Santo te confronta, no es para dañarte o destruirte la felicidad, es para mostrarte que algo no va en el camino correcto y para que puedas tomar una decisión de enderezar tu camino. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos confronta. Pero el ser confrontados, y yo lo entiendo, humanamente no nos gusta, porque es reconocer que algo no está bien. Es tal vez dar pasos atrás o a los lados para no seguir haciendo lo mismo. Pero ahí es donde el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para confrontarnos. Y mire, en Romanos capítulo 8, verso 5, Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y esta palabra espíritu, que está con la E mayúscula, tiene que ver con el Espíritu de Dios, no con nuestro espíritu. Por eso cuando usted anda en las cosas de Dios, ¿en qué piensa usted? En las cosas de Dios. Cuando usted anda en las cosas de Dios, vienen los problemas y las necesidades y las soluciones que usted va a tener como son, conforme a lo que Dios desea. Pero cuando usted anda en la carne, usted va a pensar ¿en qué? En las cosas de la carne. Y cuando vienen los problemas y las necesidades, sus soluciones son conforme a ¿qué? A la carne. Solo que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos está diciendo, y continúa en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Significa que hay un resultado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9: mas vosotros, mis amados hermanos, aquí es donde entra la enseñanza de esta noche. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis amados hermanos, en resumidas cuentas, este pasaje lo que nos está diciendo es que cuando usted y yo somos de Dios, a través de nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, manifestamos que somos de Dios, no de nuestras palabras ni del conocimiento. Por eso se habla del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero que si usted es aquel que vive conforme a la carne, le va a quedar muy difícil entender la voluntad de Dios y mucho menos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios en su divina providencia y en su perfecta misericordia? A través de su Espíritu Santo nos confronta para bien en nuestra vida, no para mal. A través de su Espíritu Santo nos ayuda a descubrir lo malo que estamos tratando de hacer o estamos haciendo, para poderlo enderezar, para que usted y yo entonces tengamos una vida agradable conforme a lo que Dios desea y no conforme a lo que el mundo desea en nosotros mismos. Significa que la tarea del Espíritu Santo cuando nos confronta es necesario y es por nuestro propio bien. ¿Me escuchó? Es necesario y es por nuestro propio bien. Pero aquí es donde vamos con la enseñanza. Usted decide que aquello donde el Espíritu Santo o Dios a través del Espíritu Santo le está confrontando, y usted sabe que cuando hace eso hay una incomodidad, algo usted siente que no está bien, o cuando dice eso o cuando se introduce en aquello, usted se siente incómodo, se siente mal, se siente que no es usted, y usted entonces entiende que es Dios a través del Espíritu Santo incomodándole o confrontándole con algo que no está bien. Usted y yo decidimos entonces qué es lo que vamos a hacer.
Mis amados hermanos, porque ahí es donde entra el libre albedrío. Nadie te va a obligar. Solo el Espíritu Santo te muestra las bendiciones de poder continuar obedeciendo a Dios, pero también la carga y el peso que va a haber sobre tus hombros si te apartas de Dios y sigues al mundo. Pero lo que Dios desea en nuestra vida, y por eso la tarea del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Es corregir nuestro camino y acercarnos mucho más a Dios. Por eso el Espíritu Santo nos confronta. Y si a través de esto derribo el paradigma que usted tiene respecto a la confrontación, usted hoy me entenderá entonces que la confrontación del Espíritu Santo en nuestra vida es necesaria y es por nuestro bien, no es para dañarnos. Por eso, mis amados hermanos, a veces a la gente le cuesta tanto este concepto de iglesia, porque lo llevan a la parte religiosa. Y cuando lo llevan a la parte religiosa, yo no voy a la iglesia porque allá me van a obligar a cambiar. Cuando yo decidí seguir a Cristo como Señor y Salvador, yo recuerdo que había una cosa y tenía este pensamiento en mi cabeza, y yo decía: no, ir a la iglesia, allá me van a obligar a no fumar, a no beber, no, allá, mejor dicho, me van a convertir, saber en qué. Y ese era mi pensamiento, cuando un día el Señor me habla y ¿sabe qué me dijo? ¿Y quién te va a obligar a no beber y a no fumar si tú ni bebes ni fumas? Pero como yo pensaba que me iban a obligar a no beber y a no fumar, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Me van a transformar, a cambiar, no me van a permitir ser feliz. Pero no es la iglesia. Es el Espíritu Santo en nuestra vida el que corrige nuestro caminar, el que nos hace entender si algo no está bien, y en ese amor y misericordia de Dios hacia nuestra vida nos hace descubrir que algo no está bien ni correcto, y entonces usted y yo decidimos que no hacerlo y apartarnos de la confrontación del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y es para nuestro propio bien. Ahí es donde el Señor entonces comienza a hablar a nuestro espíritu. Y hay 4 áreas o 4 momentos donde el Espíritu Santo nos confronta. El primero, si usted está tomando apuntes de esto, el primero es que el Espíritu Santo a nosotros nos confronta por el pecado. El pecado, hermanos, definitivamente es todo aquello que nos aparta de Dios. El pecado es todo aquello que nos aleja de Él y su misericordia. El pecado es todo aquello que está en contra, como dice el libro de los Romanos, en contra del Espíritu de Dios, de que hagamos su voluntad. Porque a veces somos tan generales para pensar en el pecado y queremos categorizar los pecados. Pensamos que hay pecados como la magia. Ahora hablamos de la magia blanca y alguien dice: pastor, es que eso es magia blanca. Y entonces lo están haciendo. O a veces se meten en lugares donde dicen: pastor, pero yo vi allá la Biblia abierta. Hasta Satanás tiene la Biblia abierta, mis amados hermanos. Pero lo que usted y yo debemos pensar en nuestra vida es que pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, que no agrada a Dios, donde usted y yo le damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestras emociones, al sentirnos bien, donde destronamos a Dios de nuestra vida. Eso hablamos de pecado. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos confronta del pecado, es para que usted y yo nos podamos arrepentir, es para que usted y yo nos apartemos de Él, es para que usted y yo nos acerquemos entonces más a Dios. Por eso es en su misericordia y en su amor. Y mira lo que dice Hechos capítulo 2 verso 37. La primera prédica del apóstol Pablo, después que el Espíritu Santo vino sobre él en aquel lugar llamado el aposento alto, dice Hechos capítulo 2 verso 37: y al oír esto, aquella multitud a la cual Pablo les está hablando, dice que se compungieron de corazón, se entristecieron, algo los impactó, algo los confrontó, y de inmediato le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Díganos qué debemos hacer.
Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarle a esta multitud, y entonces dice que algo en ellos, y ya habían escuchado lo que el apóstol Pablo les había dicho, porque eran judíos que estaban asentados en otros lugares y por eso su idioma, su lengua era otra, pero habían llegado a ese lugar por lo mismo para una celebración judía. Significa que conocían del Mesías, de lo que Pedro les estaba hablando, pero había algo diferente esta vez que Pedro les habló. ¿Y sabe qué fue? El poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro les está hablando, dice que ellos se entristecieron a tal forma que algo les impactó internamente, que algo no estuvo como siempre había estado cuando hablaban de este tema, que entonces todos decidieron preguntarle a Pedro y a los apóstoles: hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Significa que ellos se interesaron en que Pedro y los apóstoles les dieran la guianza de cómo entonces recuperar el camino hacia la verdad. Porque mire, cuando el Espíritu Santo, yo creo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando el Espíritu Santo te hace entender que algo no está bien, es para bendecirte, para darte la oportunidad de que te arrepientas. No es para amargarte la vida ni la existencia. Y cuando el Espíritu Santo nos lo muestra, es darnos la capacidad también de escoger un camino, de corregir lo que estamos haciendo, de apartarnos del mal. Entonces el Espíritu Santo viene y nos confronta cuando estamos pecando o nos hemos apartado de Dios. Es por nuestro propio bien. Es para que usted y yo despertemos. Tal vez a veces Satanás ha puesto un velo sobre nuestros ojos para no entender ni ver de que lo que estamos haciendo está mal y lo debemos corregir. Y pensamos toda la vida que como lo hicimos toda la vida está bien. Pero el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y nos dice: hey, eso no está bien. Tal vez lo hiciste toda la vida, pero no está bien. Y entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo nos confronta para corregir ese camino. Piensa en algo, qué cosas usted hacía antes de conocer de Dios, que nadie le dijo que era malo, y usted pensó toda la vida antes de conocer de Dios que era bueno. Yo le voy a decir una en mi vida: la infidelidad. Y mi esposa está enferma y gracias a Dios no vino. Bueno, de pronto va a ver esto después. Pero hermanos, no es que yo era mujeriego, porque no era de estar de flor en flor, pero sí me gustaba echarle el cuento a las muchachas. En serio, me gustaba. ¿Por qué? Porque dentro de mi familia lo que más se ha marcado es la infidelidad. Desde mis hermanos, mi padre y tal vez mucho más atrás. Y entonces para mí era algo que normal, algo que yo simplemente hacía. Y en el común de las personas con que me reunía era ser el macho, el que tenga más mujeres, el que tenga más novias. Y nos reíamos de eso. Entonces para mí era algo normal. Cuando yo conocí a Andrea y cuando Andrea a mí me compartió del evangelio y decidí hacer al Señor el Señor sobre mi vida y reconocerlo como Señor y Salvador, algún día quise hacer lo mismo. Y piensen por un momento qué ocurrió. No pude. Había en mí una vergüenza que no me permitía. Y especialmente cuando me novié con Andrea. Miren, hermanos, con Andrea tenemos 28 años de conocidos. 26 años de conocidos. Tenemos 21 años, vamos a cumplir 22 años de matrimonio, 5 de novio más medio, son 27 y medio. Pero escúchame algo, desde el momento en que yo me novié con Andrea, desde ese momento nadie me habló que no podía ser infiel, solo el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy lo he hecho. No volví nunca más a serle infiel. Y especialmente a ella por el temor a Dios que tiene. Ni en el noviazgo ni en el matrimonio. Alguien me dijo, algún pastor vino y me obligó. No, fue el Espíritu Santo sobre mi vida que ¿qué hizo? Me confrontó con el pecado y yo decidí simplemente no seguirlo haciendo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo sobre nuestra vida. No es la iglesia, no es un sermón, no es un pastor.
Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a transformar y a cambiar tu vida. Pero escúcheme, cuando Dios a ti te confronta con el pecado, con lo que estás haciendo que no está correcto, con tu vida, que tal vez llevas una vida en oculto, o tal vez, hermanos, en la iglesia todos somos buenos cristianos. El problema es allá afuera. Usted en la iglesia ve a aquella hermanita que a veces se viste como todavía está en el proceso de que Dios le hable. Y entonces usted pasa al lado de ella, Espíritu Santo, que no mire, que no mire, que no mire, que no mire. Y usted se aguanta. La pregunta es, ¿se aguanta usted allá afuera donde nadie le conoce y está solo o sola? Porque las mujeres también miran. A veces usted mira y dice, oh, yo no miro lo mismo que los hombres, pero mira. ¿Sí o no? A los que se ríen saben. Y entonces lo que ocurre es que en la iglesia todos podemos ser buenos cristianos si nos aguantamos. A usted en la iglesia viene y alguien le pisa ahí su zapato nuevo y usted dice, ay, gloria a Dios, bendecido, amén. Que se lo pisen allá afuera. O usted entrando al parqueo, alguien se le mete y usted dice, ay, gloria a Dios, son los musulmanes de al lado, bendigámoslo. Que se le meta a alguien allá en el 10. Porque es que en la iglesia somos buenos cristianos. Pero a veces, cuando estamos a solas y cuando el Espíritu Santo nos confronta con un pecado, una debilidad, necesitamos escuchar lo que el Señor desea hablarnos a través de Él. Porque tal vez estamos haciendo algo que toda la vida pensamos que era bueno, pero el Señor nos está diciendo que no lo es y nos está confrontando. Y nos está confrontando con el único deseo, ¿sabe de qué? De que nos apartemos de eso que Él sabe que no es bueno. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo para nuestro bien. Si Dios no hubiese hecho eso en mi vida hace 27 años, junto a la que hoy es mi esposa, tal vez yo no hubiera permitido que el Espíritu Santo me cambie o me transforme, y entonces hubiese seguido la misma historia con la que hoy es mi esposa, y eso sería tal vez dañino y destructivo en nuestra vida. Pero ¿quién fue el que lo hizo? El Espíritu Santo me confrontó con algo que Él sabía que no era bueno, así yo pensara otra cosa. Piense usted en qué cosas usted hoy en día hace, pero tal vez en lo profundo de su corazón usted sabe que no es bueno porque lo siente. Y es el Espíritu Santo confrontándote con el pecado, diciéndote, hey, hay que corregirlo, hey, hay que mejorar, hey, es por tu bien. Tal vez si el Espíritu Santo te pudiera hablar, te diría, hey, es que no te quiero amargar, no te quiero amargar la noche de pasión, lo que estás haciendo es malo. Estás siendo infiel con tu esposa, no es que te quiera amargar el momentico allá en el barcito aquel, no, es que está malo. Y entonces el Espíritu Santo te está confrontando es por tu propio bien. Y nosotros es lo que deberíamos pensar para guardar nuestro corazón. Número 2, el segundo momento en que el Espíritu Santo nos confronta es con la mentira. Hermanos, mire, si hay algo que a mí en lo particular como pastor me carga y me entristece y me duele, es un cristiano mentiroso. En serio. En serio que me duele, me carga y me entristece. Porque no me estás mintiendo a mí, o no le estás mintiendo a tu familia, o no le estás mintiendo a la iglesia. Te estás mintiendo a ti mismo y le estás mintiendo ¿a quién? A Dios. Y mira lo que ocurrió. Tal vez usted ha leído este ejemplo en Hechos capítulo 5, verso 3 en adelante, el ejemplo de Ananías y Zafira. Y después de lo que ocurrió con esta pareja, mira lo que Dios le dice a ellos a través de Pedro. Y dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Verso 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y al final mira lo que le dice.
que es donde yo quiero frenar, no en el resto de la historia, sino en esta parte. Dice, no nos has mentido a nosotros los hombres. ¿A quién has mentido? Sino que has mentido a Dios. Cuando usted y yo como creyentes mentimos, no le mentimos a la gente, no le mentimos al pastor, no le mentimos a la iglesia, no le mentimos a alguien humanamente o naturalmente. ¿A quién le mentimos? A Dios. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo es confrontándote, diciéndote, hey, una alerta. No te sigas creyendo esa mentira de que Dios en su poder, porque Él es omnisciente y omnipresente, Él lo sabe todo y lo conoce todo y está en todos lados, no te vio en el lugar más escondido donde tú te pudiste haber metido. Porque le puedes mentir y esconderle a todo el mundo, pero a Dios no le puedes mentir ni te puedes esconder. Entonces mi pregunta es, si no le puedo mentir a Dios ni esconderme de Dios, ¿para qué hacerlo? Solo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo entendamos. Por eso es por nuestro propio bien. Porque a veces usted y yo nos decimos mentiras que terminamos creyendo como verdaderas. Cuando yo era joven tenía mi mejor amigo, lamentablemente nos estábamos metiendo en muchos problemas en ese tiempo de la violencia en Medellín. Y mi mejor amigo, eran como 3, 4 muchachos. Estuvimos en los Boy Scouts desde los 9, 10 años. Tuvimos muchas aventuras, pero como a los 15, 16 años estábamos metiéndonos en problemas. Y lo que ocurrió en ese tiempo, cuando yo tenía 16 años, es que a mi mejor amigo lo mataron. Él tuvo polio, caminaba cojo. Pero Juan Carlos, que era mi mejor amigo en ese tiempo, tenía una gran característica: era mentiroso y se creía las mentiras. En serio, una vez tenía tal capacidad que me hizo creer por 3 meses que había comprado una moto y que la tenía en un garaje. Nunca vi la moto, pero siempre le creí. Imagínese la capacidad que tenía. Y este muchacho, sus papás tenían una finca cercana a la ciudad donde vivimos, a Medellín, y criaban cerdos. Y entonces el papá tenía una camioneta muy bonita, y en la camioneta tenía unos baldes gigantes donde echan el diésel o la gasolina, pero él los mantenía ahí. Y yo no sabía eso. Y un día le digo yo, Juan Carlos, ¿y tus papás qué hacen? La camioneta tan bonita en esos barriles. ¿Y sabe qué me dijo? Tienen una explotación de oro. Y en esas cosas mantienen transportando el oro. Y mira, era tan convincente que yo le creí. En serio le creí. Era tan convincente. Me hablaba de todo el negocio del oro, me hablaba de cómo lo sacaban, me hablaba absolutamente de todo. Y sabe que descubrí después de que era un gran mentiroso, y él se creyó todas sus mentiras para que nosotros se las pudiéramos creer. ¿Sabe que así yo he conocido creyentes en la iglesia? ¿Sabe cuál es la mejor o el mejor termómetro de nuestra santidad y que hemos sido transformados? Es cuando estamos solos y en lugares apartados donde nadie, absolutamente nadie nos conoce. Ahí es donde manifestamos nuestra santidad. Yo trabajé en un hotel. Mire, era imposible que en ese hotel se encontrara la gente. Eran lejísimos. Te recogía un avión, te llevaba, después un carro, después una lancha y llegabas al hotel. Era imposible que alguien se pudiera encontrar. Pero mira, el mundo es un pañuelo. Y varias veces, no una, ni dos, ni tres, varias veces mientras trabajé en ese hotel, vi cómo entraban parejas que uno inmediatamente sabía y deducía que no eran esposos. Y por cosas del destino, alguien que los conocía llegaba al hotel. Y era el único hotel por toda la zona. Porque, mis amados hermanos, usted se puede esconder de Dios donde quiera para hacer lo malo, para creerse las mentiras de su propio estilo de vida. Pero ¿sabía usted que a Dios usted no le puede mentir? ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos confronta con nuestras mentiras, pero es con un propósito, para que usted y yo podamos cambiar nuestro camino y corregir
lo que estamos haciendo. Hay una película que se llama Mentiras Verdaderas. ¿Cómo es su vida delante de Dios cuando usted está solo o está sola? Porque allí es donde el Espíritu Santo nos confronta y donde usted y yo necesitamos tomar una decisión, porque es por nuestro propio bien. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Significa que la próxima vez que usted abra la boca y que vaya a decir una mentira, cuando y usted sienta que algún palpitar en su corazón, mejor no lo diga. El Espíritu Santo que le está diciendo: hey, lo que vas a decir es mentiras, no lo digas. Es chisme, no lo digas. O cuando vayas a hacer algo que nadie más sabe ni conoce que es una debilidad, y sientas que algo dentro de ti no está bien, entiende que es el Espíritu Santo que te está confrontando y te está diciendo: hey, corrige tu camino, por ahí no es. Si sigues más adelante, tu vida va a empeorar, corrígela ya. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Padre que ama, ¿qué hace? Corrige. Y para mí usaría esta palabra: confronta. Cuando sus hijos se están equivocando, usted no los deja así, usted los confronta. Y los confronta porque los ama y quiere corregir su camino. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, sus hijos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha confrontado y no has querido obedecer? Pero finalizo con este y quiero pasarme al último por el tiempo. Lo último es que el Espíritu Santo nos confronta. ¿Sabe por qué? Por ser una piedra de tropiezo. ¿Sabía usted eso? Algunos hermanos ni entran ni dejan entrar. ¡Qué berracos! Ave María. María está en los cielos, pero es un dicho muy colombiano, hermanos. Es que esa fue una de las palabras que Dios quitó de mi vida. Yo era más mariano. Ave María para todo. Pero es un dicho muy popular de nuestra región en Colombia. Pero un día ese sí me dijo mi pastor, mi suegro, y me dijo: María está en los cielos y es la madre del Señor. Y entonces él sí me obligó a que se me quitara un poco la palabra. A él sí se lo agradezco. Pero ¿sabe usted que el Señor nos confronta a través del Espíritu Santo por ser piedra de tropiezo? ¿Y sabe para qué? Para que usted y yo podamos ser de bendición y de testimonio a otras personas. Manifestar que Dios realmente está en nuestra vida. No por lo que decimos ni por el conocimiento, sino por el fruto de Dios en nuestra vida. Y mira lo que dice Hechos capítulo 13, verso 6. Hechos capítulo 13, verso 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, mira lo que dice Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y dice que hasta ese momento dejó de molestar y de estorbar lo que Dios deseaba hacer en este hombre, que tenía cierto rango y autoridad sobre el pueblo, el procónsul. Y escúcheme, solo quiero tomar esta parte de la historia. Y es que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que confrontó a este hombre que estaba estorbando
y siendo de piedra de tropiezo para que alguien más pudiera creer en Jesucristo. Déjame le aplico esto por el tiempo. A veces usted y yo, por nuestro mal testimonio, somos piedra de tropiezo a alguien. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted puede hablar 1000 verdades y usted puede ser bueno de labia y decir todo lo que se sabe de la Biblia, pero su mal testimonio opaca todo el resto. Porque la gente no le está escuchando, la gente lo está viendo. Y por eso, mis amados hermanos, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que nos confronta cuando usted y yo somos piedra de tropiezo en la vida de alguien más, con nuestro estilo de vida y con nuestra forma de ser. Porque la gente sabe cómo usted y yo nos deberíamos comportar. Por eso, si usted hace algo malo, la gente le cae y lo primero que le dice es: pero usted no va a la iglesia. ¿Cuántos en el matrimonio les ha pasado eso? Están peleando y lo primero que ponen delante es: pero usted no es la que está cada 8 días en la iglesia y orando todas las mañanas. Porque la gente sabe cómo nos debemos comportar. Significa que cuando usted se quiere ganar a alguien solo de labia o de palabrería, el Espíritu Santo te va a confrontar con tu estilo de vida y te va a decir de que tal vez tu estilo de vida, sin importar tus palabras, están chocando, y que la gente por tu estilo de vida está viendo en ti es una piedra de tropiezo y no un camino para entrar al cielo. Eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Usted puede venir a la iglesia, usted puede decir, tener toda la jerga cristiana en su boca. Yo conozco que hay gente que está en el trabajo y le dicen: ¿vas a almorzar? Amén. ¿Ya hiciste este trabajo? Amén. Y su jefe ni nadie es cristiano, porque creen que con el amén en todo lo que dicen ya se salvaron y ya le dieron testimonio a la gente. Pero mire, la pregunta es: ¿qué piensa la gente de su amén? Porque una cosa es que usted lo diga, otra es que piensa la gente. Y usted está diciendo a todo amén, amén, y la gente por dentro diciéndoles: aleluya, sin vergüenza. Y entonces: ay, hermanos, en Comunidad de Gracia, el día de la familia, inviten. Y usted le dio por invitar a su jefe. ¿Y sabe dónde se da cuenta? Su jefe le sacó las excusas más tontas para no venir a la iglesia. Porque dice: yo ir a la iglesia de sabiendo cómo vive, cómo habla y cómo hace las cosas, mejor me quedo así. Porque no es solamente el amén, amén, o el aleluya, o la jerga que tenemos como cristianos. A veces hasta mire, una de las palabras que yo le invito a que no use a la ligera es la palabra hermano. Cuando yo vivía en la costa de Colombia, le decíamos a todos primo. ¿Y sabe por qué? Porque yo no me les podía aprender el nombre. Y entonces todo el mundo para mí, ¿quién era? Primo, 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 haga esto, primo por allá, primo. Y a veces dentro de la iglesia es lo mismo. Para no aprendernos el nombre de nadie, a todo el mundo le decimos ¿cómo? Hermano. Y cuando salimos al trabajo se nos pega también decirle hermanos. Y dice que hermano es el que hace la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no le podemos decir hermano a cualquiera. Pero como está dentro de nuestra jerga, terminamos con una jerga muy cristiana, pero con nuestro estilo de vida separada totalmente de nuestras palabras. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos confronta y nos dice: hey, el Padre te ama, el Padre te quiere cerca, pero en la forma que estás viviendo y lo que estás haciendo, está siendo una piedra de tropiezo. Por eso le dije al principio, le voy a hablar de algo que de pronto no le va a gustar. Porque es que es bueno cuando nos hablan de lo bueno del Espíritu Santo. Nos levanta, nos confronta, nos abraza, nos consuela. Amén. Todo eso lo hace.
Pero también vuelvo y le repito, el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, endereza su camino. Y por eso es que a veces no nos gusta, hermanos. Y yo lo entiendo, a mí tampoco me gusta. Pero a veces es necesario por nuestro propio bien. ¿De qué cosas a ti el Señor a través de su Espíritu Santo te ha confrontado? Y te ha dicho literalmente a través de tu estado anímico y tu carga interna, que te comienza a palpitar el corazón cuando estás diciendo una mentira, cuando estás haciendo algo que no está bien, cuando estás tal vez pecando, cuando estás a punto de hacer algo incorrecto y comienza ahí tu corazón a saltar y te sientes mal, incómodo y todo lo demás. Entiende que es el Espíritu Santo que te está confrontando. Y el único deseo es en amor, te está tratando de enderezar el camino, pero es por tu propio bien. No es por mal, es por tu propio bien. Y hoy, hermanos, como pastor de la iglesia, se los digo, ¿por qué le enseño esto? Porque a veces creemos que el Espíritu Santo solo es una fuerza. Y a veces venimos a la iglesia solo por sentirnos bien. Y no está mal. Claro que necesitamos hacerlo. Pero también necesitamos que Dios se manifieste en nuestra vida para confrontar las cosas que tal vez no están bien en nuestra vida. Y aún tal vez cosas que usted ha pensado que son buenas no siendo buenas, pero que el Espíritu Santo nos lo tiene que mostrar. Porque si yo se lo digo, tal vez usted dice, oh sí, el pastor tiene razón, pero pastor, ¿qué me va a ver? ¿Ya? ¿Qué se va a dar cuenta que yo lo estoy haciendo? Al pastor, ¿qué le importa? Si yo diezmo antes que me agradezca por venir aquí. Uno no sabe. ¿No sería más fácil decirle, Señor, realmente yo necesito cambiar eso porque podría ser contraproducente? Dañaría y amargaría mi existencia. ¿No sería mejor permitir que el Espíritu Santo nos corrija, nos vuelva a encaminar y haciéndolo, que usted y yo podamos gozar de paz y libertad en nuestra vida? Por eso, mis amados hermanos, es lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Nos confronta no por amargarnos, sino para bendecir nuestra vida. Y si usted está sintiendo eso, obedezca. No se aparte de lo que Dios le está mostrando, obedezca. Y le aseguro que obedeciendo, el Señor corrige tu camino, el Señor coloca orden, el Señor te da paz y vas a descubrir lo maravilloso y la bendición tan grande que es tener a Dios y a su Espíritu Santo de nuestro lado. Ahí es donde entramos en un proceso espiritual muy, muy diferente. Así es que la pregunta es, ¿de qué te ha estado confrontando el Espíritu Santo en este tiempo? Porque por eso quisiera orar yo en esta noche. Escúchalo. No te hagas el desentendido, escúchalo. Y que el Señor te dé la capacidad de corregir lo que haya que corregir. Y yo me involucro. Necesitamos hacerlo. Amén. ¿Por qué no se para ahí donde usted está y se inclina su rostro por un momento? Y aquellos que están ahí viéndonos a través de las redes donde usted está, incline su rostro. Permítame orar por usted en esta noche. Yo sé que Dios nos ha hablado. Sé que no es una palabra tan fácil de recibir, pero es necesaria. Sé que no es una palabra que de pronto nos guste, especialmente por usar esta palabra confrontación. Pero el amor de Dios es tan grande, mis amados hermanos, que Él nos muestra una verdad y una realidad para poder enderezar nuestro camino. Nos ama tanto, 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 que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para que veamos cosas que no podíamos ver, que tal vez teníamos un velo en nuestros ojos que no nos permitía ver claramente. Tal vez usted ha pensado por mucho tiempo en su vida que cosas que ha hecho, practica son buenas. Nadie le dijo lo contrario. Tal vez simplemente lo hizo. Esto hizo parte de su vida, de su forma de actuar, de pensar. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo ha comenzado a inquietarle a usted? A decirle que eso no es bueno, que eso no es correcto. Ha traído sobre usted una palabra de paz, de bendición. El Espíritu Santo se ha manifestado a su vida. Dios a través de su Espíritu Santo sobre su vida, para poder enderezar su camino, para poder apartarlo de todo aquello que al futuro a usted le puede amargar la vida, que le puede dañar o destruir la existencia y aún puede dañar a otros. ¿Qué tal si en esta noche
permitimos que el Espíritu Santo, con el amor tan grande que tiene por nosotros, también nos pueda mostrar algunas verdades, y que en medio de esas verdades usted y yo podamos tomar decisiones y apartarnos de aquellas cosas que el Señor nos muestra que no están bien, o que no son correctas, o que no son buenas. Señor, aquí estamos, y yo como pastor de esta iglesia te pido, Señor, esto no es un tema religioso o doctrinal de irnos a un extremo, Señor, de santidad perfecta. No, Señor, somos imperfectos delante de ti, Padre. Estamos en un proceso todo, Señor, de crecimiento. Para algunos ha sido más fácil, para otros no. Otros ahí están en el proceso, Padre. Algunos hemos hecho cambios, aún nos falta cambios por hacer. Pero, Señor, yo te pido en esta noche que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que nos confronte, que nos muestre. Señor, como decía el rey David, si hay camino de perversidad, Señor, en nuestra vida, solo tú lo puedes hacer, Señor. Y, Señor, danos la capacidad de enderezar nuestro camino, de agradarte, de estar cerca de ti. Danos esa paz, Señor, para hacer tu voluntad, no la nuestra, sino la tuya. Y danos la capacidad de apartarnos de lo malo, del pecado, si es de pensamiento, de acciones, de cosas que cuando las hacemos o las tenemos que hacer a escondidas, o cuando las hacemos nuestro corazón comienza a saltar diciéndonos que algo no está bien, o nuestro estómago comienzan ahí las mariposas a moverse, haciéndonos sentir que algo no está bien. Si eso ocurre, ayúdanos, Señor, a cambiar aquello que necesitamos cambiar. Padre, colocamos en tus manos nuestra vida, y en esta noche, Espíritu Santo, háblanos, confróntanos. Hoy entendemos que es por nuestro propio bien, y que cuando tú nos confrontas es para crecer, para cambiar, para ser transformados, para sentirnos más amados de lo que nunca nos hemos sentido. Pero hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Tal si levanta sus manos y mientras cantamos esta canción, usted le dice: Señor, háblame, háblame a lo más profundo de mi corazón y ayúdame para obedecerte a partir de esta noche. Transfórmame, cámbiame y endereza mi camino si es necesario, en el nombre de Cristo Jesús.